Una madre soltera ayudó a una niña en silla de ruedas en el aeropuerto, sin saber que su padre millonario la estaba observando. «Señorita, señorita», gritó la niña en silla de ruedas, agitando su pequeña mano hacia Esperanza. «¿Me puede ayudar? No encuentro a la persona que me va a llevar al avión». Esperanza Morales se detuvo en seco, su maleta de mano golpeando contra su pierna. Acababa de terminar un vuelo de 6 horas desde Cartagena y lo único que quería era llegar a casa con Mateo, pero esos ojos verdes brillantes y la voz temblorosa de la niña la desarmaron completamente. «¿Cómo te llamas, mi amor?», preguntó Esperanza, arrodillándose para quedar a la altura de la pequeña. Su uniforme azul marino de Avianca estaba arrugado, pero su sonrisa era genuina. «Sofía Herrera. Voy a Miami a ver a mi papá, pero es la primera vez que viajo sola y tengo miedo», confesó la niña abrazando con fuerza un peluche de unicornio. Esperanza miró alrededor del bullicioso aeropuerto El Dorado. Era viernes por la tarde y el lugar estaba repleto de viajeros apurados. No vio a ningún empleado de asistencia especial cerca. «¿Sabes qué? Yo trabajo aquí y conozco todo el aeropuerto. ¿Qué te parece si te acompaño hasta que encontremos a la persona correcta?». La cara de Sofía se iluminó como un árbol de Navidad. «¿En serio? No tienes prisa». Esperanza pensó en Mateo esperándola en casa de la señora Carmen, en las cuentas que tenía que pagar, en la cena que debía preparar. Pero algo en esa niña la conmovió profundamente. «Para ti tengo todo el tiempo del mundo, princesa». Lo que Esperanza no sabía era que desde el lounge VIP del segundo piso, Santiago Herrera observaba cada movimiento. Había llegado 2 horas antes de lo necesario, como siempre, y desde su posición privilegiada había visto a su hija sentada sola cerca de la puerta de embarque. Santiago apretó los puños dentro de los bolsillos de su traje gris italiano. Como siempre, se había mantenido a distancia, vigilando, pero sin interferir. Era su manera de darle independencia a Sofía, o al menos eso se decía a sí mismo. En realidad, nunca sabía cómo acercarse a ella sin decir algo inadecuado. «Mira, te voy a contar un secreto», le decía Esperanza a Sofía mientras empujaba suavemente su silla de ruedas. «Cuando el avión despega, tus oídos pueden molestar un poquito. ¿Sabes qué hacer?». «¿Qué?», preguntó Sofía completamente fascinada. «Tienes que tragar saliva o masticar chicle. O mejor aún, puedes hacer esto». Esperanza infló las mejillas y fingió ser un pez, provocando una carcajada musical en la niña. Santiago se inclinó hacia adelante en su asiento de cuero. En 3 años como padre adoptivo, nunca había escuchado a Sofía reír así, tan libremente, tan feliz. «¿Tienes hambre, Sofía?», preguntó Esperanza. «Un poquito, pero mi papá dice que la comida del aeropuerto es muy cara». «Tu papá tiene razón, pero ¿sabes qué? Una vez una señora muy amable me regaló un jugo cuando yo era pequeña y tenía sed. Hoy yo quiero ser esa señora amable para ti». Esperanza la llevó hasta el puesto de jugos naturales más cercano. «Un jugo de mango, por favor. El más dulce que tenga». «Esperanza, ¿verdad?», preguntó la empleada del puesto. «Te vi en el vuelo de esta mañana. ¿Doble turno otra vez?». «Sí, María, ya sabes, hay que aprovechar». Santiago frunció el ceño. «¿Doble turno? Esta mujer trabajaba turnos dobles para poder costear un jugo de 5,000 pesos para una niña desconocida». «Mi papá es muy rico», le dijo Sofía a Esperanza mientras tomaba su jugo, «pero a veces pienso que está muy solo. No sonríe mucho». El comentario inocente de su hija golpeó a Santiago como un puñetazo en el estómago. «Los papás a veces tenemos muchas preocupaciones, pero eso no significa que no los amemos muchísimo», respondió Esperanza con delicadeza. «Estoy segura de que tu papá te adora». «¿Tú tienes hijos?». «Tengo un hijo que se llama Mateo. Tiene 8 años y es mi tesoro más grande». «¿También es rico tu esposo?». Esperanza sonrió con un dejo de tristeza. «No tengo esposo, mi amor. Somos Mateo y yo contra el mundo». Santiago sintió algo extraño en el pecho. Esta mujer, que claramente luchaba económicamente, estaba gastando su dinero y su tiempo libre en hacer feliz a una niña desconocida, sin esperar nada a cambio. «Atención pasajeros del vuelo 847 con destino a Miami. Favor dirigirse a la puerta de embarque número 12 para el proceso de abordaje.
«Ese es mi vuelo», exclamó Sofía con nerviosismo renovado. «Tranquila, princesa. Te voy a acompañar hasta la puerta y me voy a asegurar de que la señorita que te va a cuidar en el avión sepa que eres muy especial». Esperanza empujó la silla de ruedas hacia la puerta de embarque, charlando todo el camino para mantener a Sofía calmada. Santiago la siguió a distancia prudente, fascinado por la naturalidad con la que esta azafata manejaba la situación. En la puerta de embarque, Esperanza habló con la supervisora de vuelo. «Esta princesa viaja sola por primera vez. Es súper valiente, pero le da un poquito de miedo. ¿Podrían cuidarla extra bien?» «Por supuesto, Esperanza. ¿La conoces?» «Nos hicimos amigas hace ratito. ¿Verdad, Sofía?» La niña asintió vigorosamente. «Esperanza, ¿puedo pedirte un favor enorme?», preguntó Sofía cuando llegó el momento de la despedida. «Claro, mi amor. ¿Podrías estar aquí cuando regrese? En 2 semanas vuelvo y me gustaría verte otra vez». Esperanza sintió que se le partía el corazón. Esta niña necesitaba tanto amor, tanta atención. «Si estoy trabajando ese día, por supuesto que sí. Y si no, me voy a dar una vuelta por aquí para saludarte». Se despidieron con un abrazo largo y apretado. Sofía le dio un beso en la mejilla a Esperanza. «Gracias por ser mi ángel del aeropuerto». Esperanza vio alejarse la silla de ruedas hacia la manga de abordaje, con un nudo en la garganta. Esa niña le había recordado por qué amaba su trabajo. Por momentos como estos, donde podía hacer una diferencia real en la vida de alguien. Mientras recogía sus cosas para finalmente irse a casa, Santiago se acercó por primera vez. Sofía ya estaba en el avión cuando él llegó corriendo a la puerta de embarque, fingiendo haber tenido problemas de tráfico. «¡Papá!», gritó Sofía desde la ventanilla del avión. «Conocí a la señora más linda del mundo. Se llama Esperanza y es mi nueva mejor amiga». Santiago buscó con la mirada a la azafata que había conquistado el corazón de su hija, pero Esperanza ya había desaparecido entre la multitud de pasajeros. «Señor Herrera», se acercó la supervisora de vuelo. «Su hija es encantadora. Una compañera nuestra, Esperanza Morales, la cuidó mientras usted llegaba. Es una mujer excepcional». Santiago memorizó el nombre. Esperanza Morales. Esa noche, en su oficina del piso 40 de la Torre Colpatria, Santiago no pudo concentrarse en los contratos que tenía que revisar. La imagen de esa azafata arrodillada junto a su hija, tratándola con una ternura que él nunca había logrado expresar, se repetía una y otra vez en su mente. Tomó su teléfono y marcó a su asistente personal. «Roberto, necesito que investigues a alguien. Esperanza Morales, azafata de Avianca. Quiero saber todo sobre ella». «¿Algún problema legal, señor Herrera?» Santiago miró por la ventana hacia las luces de Bogotá. «No, Roberto. Todo lo contrario. Creo que acabo de conocer a la persona que mi hija necesita. Y tal vez la persona que yo necesito también». Esperanza abrió los ojos a las 5 de la mañana, sin necesidad de despertador. Era su día libre, pero el cuerpo ya tenía el horario grabado después de años de madrugadas. Desde su cama podía escuchar los primeros sonidos de la Candelaria despertando. El vendedor de pan gritando en la calle, los buses rugiendo cuesta arriba, la señora del primer piso regañando a sus gatos. Se estiró en su pequeña cama individual y sonrió al ver a Mateo durmiendo en el camarote de arriba, con el cabello revuelto y abrazando su almohada como si fuera un osito de peluche. A los 8 años, su hijo ya mostraba señales de estar creciendo muy rápido, pero en las mañanas todavía parecía el bebé que una vez fue. «Mijo, hora de levantarse», le susurró tocando suavemente su hombro. «¿Llama?», murmuró Mateo sin abrir los ojos. «Ya, mi amor. Recuerda que hoy vamos al mercado y después tienes fútbol en el parque». Su apartamento de 2 habitaciones era pequeño pero acogedor. Esperanza había pintado las paredes de colores alegres y colgado fotos familiares por todos lados. La sala y la cocina compartían el mismo espacio, separados apenas por una barra que ella misma había instalado con ayuda de YouTube. No era el Taj Mahal, pero era suyo. Mientras preparaba el desayuno, revisó mentalmente sus finanzas. El turno extra de ayer le daría un respiro para pagar la matrícula del colegio de Mateo, pero tendría que trabajar 2 turnos más la próxima semana para cubrir el arriendo y los servicios. «Ma, ¿por qué trabajas tanto?»,
preguntó Mateo, apareciendo en la cocina con el uniforme del colegio mal puesto. «Ven acá que te arreglo la camisa», le dijo evadiendo la pregunta como siempre. «¿Estudiaste para el examen de matemáticas?» «Sí, pero está súper difícil. Mi compañero Diego dice que su papá le va a pagar clases particulares». Esperanza sintió esa punzada familiar en el pecho. Las cosas que no podía darle a su hijo se le clavaban como espinas. «¿Sabes qué? Esta noche nos sentamos juntos y repasamos todo. Yo era muy buena en matemáticas en el colegio». «¿En serio? Nunca me habías contado». Esperanza sonrió. Había muchas cosas de su pasado que no le había contado a Mateo, como que había sido la mejor estudiante de su clase en Tumaco antes de que todo se complicara. Como que una vez soñó con ser ingeniera, como que a veces en las noches todavía soñaba con lo que podría haber sido. Tu mamá era muy inteligente, pero más que eso, era muy terca, y esa terquedad te la heredé toda a ti. Mateo se rió y le dio un beso en la mejilla antes de salir corriendo al colegio. Al otro lado de la ciudad, Santiago Herrera se despertaba en su penthouse de la zona rosa, con una vista panorámica de los cerros orientales de Bogotá. Su apartamento era todo líneas rectas y colores neutros, diseñado por un arquitecto famoso que cobraba por metro cuadrado lo que Esperanza ganaba en 3 meses. Pero esa mañana, ni la vista ni el lujo le importaban. En su mesa de noche estaba el informe de 5 páginas que Roberto le había entregado sobre Esperanza Morales. Madre soltera, 32 años. Origen, Tumaco, Nariño. Llegó a Bogotá en 2016, embarazada y sin recursos. Trabajó como mesera mientras estudiaba para ser azafata. Vive en el barrio La Candelaria con su hijo Mateo, de 8 años. Excelente récord laboral en Avianca, sin antecedentes penales, sin deudas significativas más allá de las normales para su nivel socioeconómico. Lo que más le había llamado la atención era una nota al final. Según sus compañeras de trabajo, es conocida por ayudar a pasajeros en situaciones difíciles, especialmente niños y adultos mayores. Ha rechazado varias ofertas de trabajo en aerolíneas internacionales para no alejar a su hijo de su entorno. Santiago se sirvió su café en una taza de porcelana japonesa que costaba más que el salario semanal de Esperanza, y se preguntó qué diablos estaba haciendo. ¿Por qué había investigado a esta mujer? ¿Qué esperaba lograr? Su teléfono sonó. Era Sofía, llamando desde Miami. «Papá, ¿cómo está Esperanza? ¿La has visto?» «Buenos días para ti también, princesa», dijo Santiago evadiendo la pregunta. «No me cambies el tema. Quiero saber si está bien. ¿Sabías que tiene un hijo de mi edad? Se llama Mateo y me gustaría conocerlo». Santiago se masajeó las sienes. En 3 días, su hija había mencionado a Esperanza al menos 20 veces. «Sofía, mi amor, no podemos simplemente aparecernos en la vida de las personas». «¿Por qué no? Ella apareció en la mía y me hizo muy feliz». La inocencia de su hija lo desarmó. ¿Cuándo había sido la última vez que él había hecho algo simplemente porque podía hacer feliz a alguien? «Papá, ¿estás ahí?» «Sí, princesa, estoy aquí. ¿Puedo pedirte algo? Cuando regrese a Bogotá, ¿podemos ir a buscar a Esperanza al aeropuerto? Quiero presentártela bien. Creo que te va a gustar mucho». Santiago cerró los ojos. Su hija de 7 años tenía más valor para buscar conexiones humanas que él a los 38. Veamos qué pasa, ¿sí? Después de colgar, Santiago se quedó largo rato mirando por la ventana. Su vida era exitosa según todos los parámetros que importaban: dinero, reconocimiento, propiedades, inversiones. Pero algo en la manera como Esperanza había tratado a Sofía le había mostrado una dimensión de la existencia que él había olvidado hacía mucho tiempo. Esperanza regresó del mercado cargada de bolsas y con Mateo quejándose porque quería comprar unas zapatillas que costaban 200,000 pesos. «Mijo, las que tienes están buenas todavía. Pero todos mis amigos tienen unas mejor que las mías. ¿Y eso qué importa? Los amigos de verdad no se fijan en tus zapatos, se fijan en tu corazón». Mateo hizo una mueca, pero no insistió. A sus 8 años ya entendía que había cosas que simplemente no estaban al alcance de su familia. Mientras guardaba los víveres, Esperanza pensó en la niña del aeropuerto, Sofía Herrera. Habían pasado 2 semanas
y todavía pensaba en ella. Algo en esos ojos verdes la había tocado profundamente. La niña tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero le faltaba algo que no se podía comprar: conexión humana genuina. «Mame, ¿en qué piensas?», preguntó Mateo abrazándola por la cintura. «En que tengo al hijo más maravilloso del mundo y que eso me hace la mujer más rica de Bogotá». «¿Más rica que los señores de los carros grandes?». «Mucho más rica, mi amor, mucho más rica». Esa noche, mientras Mateo hacía tareas y ella revisaba los horarios de vuelo de la siguiente semana, Esperanza se permitió un momento de nostalgia. Pensó en sus sueños de juventud, en todo lo que había sacrificado para darle una vida estable a su hijo. No se arrepentía de nada, pero a veces se preguntaba cómo sería tener a alguien con quien compartir las cargas y las alegrías. Su teléfono sonó. Era su supervisor de Avianca. «Esperanza, necesito un favor grande. Mañana tenemos un vuelo charter muy importante y la azafata principal se enfermó. ¿Podrías cubrirla? Pagan muy bien». Esperanza pensó en las cuentas pendientes. ¿Qué tan bien? 3 veces la tarifa normal. Es un cliente VIP, muy exigente, pero el vuelo es corto. Bogotá, Cartagena, Bogotá. ¿Mañana sábado? Sí, sé que es tu día libre, pero realmente necesito que seas tú quien vaya. El cliente pidió específicamente nuestro mejor personal. Esperanza miró a Mateo concentrado en sus matemáticas. Con ese dinero podría pagar la matrícula del siguiente semestre sin preocupaciones. «Acepto». «¿A qué hora?». Lo que Esperanza no sabía era que del otro lado de la ciudad, Santiago Herrera acababa de terminar de planear el encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Esperanza llegó al hangar de vuelos privados 1 hora antes de lo programado, revisando una y otra vez los protocolos de servicio VIP. Era la primera vez que trabajaba en un vuelo charter tan exclusivo y no quería cometer ningún error. Su uniforme estaba impecable, había repasado la lista de preferencias del cliente misterioso y tenía el estómago hecho un nudo de nervios. «Buenos días, Esperanza», la saludó el capitán Rodríguez. «¿Lista para conocer al pasajero más exigente de Colombia? ¿Tan terrible es?», preguntó ella, ajustándose la corbata del uniforme. «No terrible, pero sí muy específico. Todo tiene que ser perfecto. Agua a temperatura ambiente, periódicos sin arrugas, silencio absoluto durante el despegue. Ah, y viaja con su hija, una niña en silla de ruedas». El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Una niña en silla de ruedas? No podía ser tanta coincidencia. «¿Cómo se llama la niña?». «Sofía, creo. ¿Por qué?». Antes de que pudiera responder, escuchó una voz familiar gritando desde la entrada del hangar. «Esperanza, Esperanza, eres tú». Sofía apareció en su silla de ruedas, empujada por un hombre alto de traje oscuro que Esperanza reconoció inmediatamente como el observador silencioso del aeropuerto. El padre millonario, Santiago Herrera. La sorpresa en el rostro de Esperanza fue genuina y total. «Sofía, ¿qué haces aquí?». Se arrodilló para abrazar a la niña, su mente procesando rápidamente la situación. «Mi papá me dijo que íbamos a viajar y que tú ibas a ser nuestra azafata. ¿No es genial?». Esperanza levantó la vista hacia Santiago, quien la observaba con una expresión indescifrable. Sus ojos se encontraron por primera vez directamente, y ella sintió una mezcla de confusión, sospecha y algo más que no quiso analizar. «Señor Herrera», dijo, poniéndose de pie y manteniendo su profesionalismo, «es un placer atenderlos en este vuelo». «El placer es mío, señorita Morales», respondió Santiago, extendiendo la mano. Su voz era más cálida de lo que ella esperaba. «Sofía no ha parado de hablar de usted desde nuestro encuentro en el aeropuerto». «¿Se conocían?», preguntó el capitán, confundido. «Nos cruzamos hace unas semanas», explicó Esperanza, sin apartar la mirada de Santiago. «Casualidades de la vida, o cosa del destino», murmuró Santiago, tan bajo que solo ella pudo escucharlo. Una vez a bordo del lujoso jet privado, Esperanza intentó mantener la distancia profesional, pero Sofía tenía otros planes. La niña insistía en que se sentara con ellos durante el vuelo, que les contara historias, que les enseñara más trucos de viaje. «Esperanza, ¿le puedes contar a mi papá sobre Mateo?», pidió Sofía mientras sobrevolaban los llanos orientales. «Creo que se llevarían muy bien».
Santiago, que hasta ese momento había observado en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Mateo es su hijo? Sí, tiene 8 años, respondió Esperanza tratando de mantener el tono neutral. Está en casa con mi vecina. ¿Y su esposo? La pregunta sonó más personal de lo que Santiago pretendía. Esperanza notó cómo se tensó ligeramente después de hacerla. No tengo esposo, somos Mateo y yo. Como nosotros, intervino Sofía. Mi papá y yo también somos solo nosotros dos, ¿verdad, papi? Santiago asintió, pero Esperanza notó algo en su expresión, una tristeza que intentaba esconder. ¿Puedo preguntarle algo, señor Herrera?, dijo Esperanza después de un momento de silencio. Por supuesto. ¿Cómo es que yo terminé siendo la azafata de su vuelo charter? No creo mucho en las coincidencias. Santiago la miró directamente a los ojos. Por un momento pareció que iba a mentir, pero algo en la mirada franca de Esperanza lo hizo cambiar de opinión. Tiene razón en sospechar. Yo pedí específicamente que fuera usted. ¿Por qué? Porque en 30 minutos usted logró hacer algo que yo no he conseguido en 3 años, hacer que mi hija se sintiera completamente segura y feliz con una persona nueva. La honestidad brutal de la confesión tomó a Esperanza por sorpresa. Había esperado alguna excusa elaborada, no esa vulnerabilidad tan directa. Y eso significa que quería conocerla mejor. Quería entender qué tiene usted que logra conectar tan fácilmente con Sofía. Papá, no hables de mí como si no estuviera aquí, protestó Sofía, pero lo hizo riendo. Tienes razón, princesa. Perdón. Esperanza observó la interacción entre padre e hija. Santiago claramente adoraba a Sofía, pero había algo forzado en su manera de relacionarse con ella, como si estuviera siguiendo un manual en lugar de seguir su instinto. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, señor Herrera? Santiago. Y sí, puede. ¿Cómo es que adoptó a Sofía? La expresión de Santiago se ensombreció. Sus padres eran mis mejores amigos. Murieron en un accidente hace 3 años. Sofía quedó sola y, bueno, no podía dejarla en un orfanato. ¿Y su familia? ¿Sus abuelos? No tiene más familia, como yo. Había tanto dolor contenido en esas pocas palabras que Esperanza sintió que se le partía el corazón. Debe haber sido muy difícil para ambos. Lo fue. Lo sigue siendo. Yo no tengo ni idea de cómo ser padre. Los primeros 2 años fueron complicados. Pero mi papá es el mejor papá del mundo, intervino Sofía, tomando la mano de Santiago. Solo que a veces está muy ocupado pensando en cosas importantes. Santiago apretó la mano de su hija, y Esperanza vio por primera vez una sonrisa genuina en su rostro. ¿Sabe qué he notado?, dijo Esperanza suavemente. Usted se preocupa mucho por hacer todo perfecto, pero los niños no necesitan perfección, necesitan presencia. Presencia, sí, estar ahí, realmente ahí, no pensando en el siguiente meeting o en el siguiente problema que resolver. Solo estar. Santiago la miró con una intensidad que la puso nerviosa. ¿Cómo aprendió eso? A los golpes, confesó Esperanza con una sonrisa triste. Cuando Mateo era pequeño, yo trabajaba tanto que un día me dijo que prefería estar con la señora que lo cuidaba porque ella sí lo escuchaba cuando hablaba. Ese día entendí que estar físicamente presente no es lo mismo que estar emocionalmente presente. El avión comenzó su descenso hacia Cartagena. A través de las ventanillas se podía ver el mar Caribe extendiéndose hasta el horizonte, de un azul tan intenso que parecía irreal. Esperanza, dijo Santiago de repente. ¿Tiene planes para este fin de semana? ¿Perdón? Tengo una casa en Isla Barú. Era de los padres de Sofía y ahora es nuestra. ¿Les gustaría a usted y a Mateo acompañarnos? Sofía no ha parado de decir que quiere conocer a su hijo. Esperanza lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Señor Herrera, Santiago, yo no puedo aceptar eso. Apenas nos conocemos. Por favor, Esperanza, suplicó Sofía. Quiero tanto conocer a Mateo y quiero que veas el mar. Dijiste que tu hijo nunca había visto el mar. Esperanza se quedó sin palabras. Era cierto, se lo había mencionado a Sofía durante su primer encuentro. Mateo siempre soñaba con conocer el océano, pero un viaje a la costa estaba completamente fuera de su presupuesto. No sé, es muy generoso de su parte, pero
No hay peros, interrumpió Santiago. Es solo un fin de semana. Sofía necesita amigos y usted me está enseñando cosas sobre ser padre que nunca había considerado. Sería un intercambio justo. Esperanza miró a los ojos suplicantes de Sofía y sintió que su resistencia se desmoronaba. Tendría que llamar a mi hijo, explicarle. «Dile que vamos a construir castillos de arena», gritó Sofía emocionada. «¿Eso es un sí?», preguntó Santiago, y por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio algo parecido a nerviosismo en su expresión. Esperanza respiró profundo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. «Es un sí, pero con una condición». «¿Cuál?» «Nada de formalidades. Este fin de semana somos solo dos padres solteros intentando que nuestros hijos sean felices. ¿Trato?» Santiago extendió la mano con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «Trato, Esperanza. Trato». La casa de playa en Isla Barú era exactamente lo opuesto al penthouse minimalista de Santiago. Era una construcción colonial pintada de amarillo y azul, con techos altos, ventanas enormes y una terraza que daba directamente al mar. Tenía algo mágico, como si hubiera sido diseñada para albergar risas y recuerdos familiares. «Mamá, es gigante», gritó Mateo al bajar del taxi acuático, con los ojos como platos mirando la extensión infinita del mar Caribe. «Y eso no es nada», le dijo Sofía desde su silla de ruedas. «Espera a que veas mi habitación. Tiene una ventana desde donde puedes ver las tortugas cuando vienen a poner huevos». Esperanza observó la interacción entre los niños con una sonrisa. Mateo, después del shock inicial de conocer al papá millonario de Sofía, había caído inmediatamente bajo el encanto de la niña. En el vuelo desde Bogotá, ya estaban haciendo planes para construir el castillo de arena más grande de la historia. «La casa era de los padres de Sofía», explicó Santiago mientras cargaba las maletas. «Ellos la compraron cuando se casaron. Decían que querían un lugar donde el tiempo se detuviera». «Lo lograron», murmuró Esperanza, observando cómo la brisa del mar movía las cortinas blancas de lino. «Este lugar tiene algo especial». Santiago la miró con curiosidad. «¿Qué ve que yo no veo?» «Amor. Esta casa fue construida con amor, vivida con amor. Se siente en cada rincón». Era la primera vez que Santiago veía su casa de playa a través de los ojos de alguien más. Durante los últimos 3 años, había sido simplemente el lugar donde llevaba a Sofía cuando los médicos recomendaban aire de mar. Nunca se había detenido a sentir lo que Esperanza describía. «Los padres de Sofía eran así», dijo con una sonrisa nostálgica. «Carlos y María Elena. Ellos convertían cualquier lugar en un hogar. Los extraña mucho. Todos los días. Eran mi única familia real». Esperanza notó cómo se le quebró ligeramente la voz y sintió el impulso de consolarlo, pero se contuvo. Todavía no sabía bien qué tipo de relación estaban construyendo. La primera tarde transcurrió como un sueño. Mateo no podía creer que el agua fuera tan azul y tan caliente. Había crecido en Bogotá, acostumbrado al frío de la sabana, y el Caribe le pareció un planeta diferente. «¿Es verdad que hay peces de colores?», le preguntó a Santiago mientras se ponía el bloqueador solar. «Muchísimos. Mañana temprano podemos ir en lancha a ver los arrecifes de coral, si tu mamá está de acuerdo». Mateo miró a Esperanza con ojos suplicantes. «¿Puedo, ma, por favor?» «Claro, mi amor, pero tienes que prometerme que vas a hacer caso a Santiago en todo momento». «Te lo prometo. ¿Puedo llamarte Santiago? ¿O tengo que decirte, señor?» Santiago se rió, una risa genuina que sorprendió a Esperanza por su calidez. «Puedes llamarme Santiago, o tío Santiago, como prefieras». «Tío Santiago suena bien», decidió Mateo. «Mi mamá dice que la familia no siempre es de sangre, a veces es de corazón». La frase inocente del niño creó un momento de silencio emocional entre los adultos. Esperanza sintió que había revelado más de lo que pretendía sobre su filosofía de vida. Esa noche, después de acostar a los niños en habitaciones contiguas, Santiago y Esperanza se sentaron en la terraza con sendas copas de vino blanco. El sonido de las olas era hipnótico y la brisa marina había refrescado el ambiente. «Gracias por esto», dijo Esperanza de repente. «Mateo está viviendo un sueño.
Nunca lo había visto tan feliz. Sofía tampoco. Hace mucho tiempo que no la veía interactuar tan naturalmente con otro niño. ¿No tiene amigos en el colegio? Santiago suspiró. Tiene compañeros, pero no amigos reales. Los padres de los otros niños son complicados. Algunos se acercan porque quieren algo de mí, otros mantienen distancia porque Sofía está en silla de ruedas. Es difícil saber quiénes son genuinos. Debe ser muy solitario para ella. Lo es. Por eso lo que usted hizo en el aeropuerto fue tan importante. Usted no sabía quién era yo, no quería nada, y aún así trató a mi hija como si fuera lo más valioso del mundo. Esperanza tomó un sorbo de vino, sintiendo cómo el alcohol relajaba sus defensas. ¿Puedo preguntarle algo que tal vez sea demasiado personal? Después de invitarla a mi casa de playa, creo que ya pasamos el punto de lo demasiado personal. ¿Por qué nunca se casó? ¿Por qué no tiene familia propia? Santiago se quedó callado por largo rato, mirando hacia el horizonte, donde las estrellas se reflejaban en el agua. Porque nunca aprendí a amar de verdad. Mi familia tenía dinero, pero no tenía afecto. Mi padre me enseñó a hacer negocios, mi madre me enseñó a mantener las apariencias, pero nadie me enseñó a conectar emocionalmente con otra persona. ¿Y las novias? Seguramente ha tenido muchas. Relaciones superficiales. Mujeres que querían mi estilo de vida, no a mí. O mujeres a las que yo mantenía a distancia porque no sabía cómo ser vulnerable. Esperanza lo estudió en la penumbra de la terraza. Veía al hombre exitoso, pero también al niño solitario que nunca había aprendido las lecciones más básicas sobre el amor. ¿Y usted?, preguntó Santiago. ¿Por qué está sola? Una mujer como usted debería tener a los hombres haciendo fila. Esperanza se rió, pero sin humor. Una mujer como yo viene con demasiado equipaje. Un hijo, responsabilidades, horarios complicados, poco dinero. No es precisamente lo que buscan los hombres de mi edad. Los hombres correctos no verían eso como equipaje, sino como evidencia de que es una mujer fuerte y dedicada. Sus miradas se cruzaron en la oscuridad, y por primera vez desde que se conocieron, Esperanza sintió que veía realmente a Santiago, no al millonario, sino al hombre. «¿Puedo confesarle algo?», dijo Santiago de repente. «Claro. La investigué después de aquel día en el aeropuerto. Le pedí a mi asistente que averiguara todo sobre usted». Esperanza sintió como si le hubieran echado agua fría encima. «¿Qué hizo qué?». «Esperanza, espere, déjeme explicar». «No puedo creer esto». Se levantó de la silla, el vino olvidado. «¿Me investigó como si fuera una criminal?». «No fue así». «Entonces, ¿cómo fue, Santiago? ¿Cómo se investiga a una persona sin su consentimiento? ¿Cómo se orquesta un encuentro en un avión privado sin decirle la verdad?». Santiago se levantó también, desesperado por explicarse. «Porque no sabía cómo acercarme a usted de manera normal. Porque soy un desastre con las relaciones humanas. Porque quería conocerla, pero no sabía cómo pedírselo sin sonar como un loco. Entonces debería haberme preguntado, debería haber sido honesto desde el principio. ¿Y qué le habría dicho? Hola, soy el padre de la niña que usted ayudó, soy millonario y me gustaría conocerla mejor». ¿Habría aceptado? Esperanza se quedó callada porque sabía que tenía razón. Jamás habría aceptado una cita con un hombre como Santiago Herrera. Las diferencias sociales la habrían intimidado demasiado. «Eso no justifica la mentira», dijo finalmente. «Tiene razón, no la justifica, pero tampoco justifica que me juzgue sin conocer mis intenciones». «¿Y cuáles son sus intenciones, Santiago? Porque francamente, no tengo ni idea de qué quiere de mí». Santiago se acercó un paso y Esperanza pudo ver la intensidad en sus ojos. «Quiero aprender de usted. Quiero que me enseñe a ser el padre que Sofía necesita. Quiero». Se detuvo, como si las siguientes palabras fueran demasiado peligrosas. «¿Qué más quiere?». «Quiero conocerla. La mujer que es capaz de amar tan generosamente que ayuda a una niña desconocida sin esperar nada a cambio. La mujer que ha criado a un hijo extraordinario sin ayuda de nadie. La mujer que hace que mi hija ría como no la había escuchado reír en 3 años». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el sonido de las olas. Esperanza sentía su corazón latiendo aceleradamente. «Esperanza, por favor no se vaya», suplicó Santiago. «Sé que empecé todo mal,
pero deme una oportunidad de hacerlo bien. Antes de que pudiera responder, escucharon un grito desde el interior de la casa. «¡Papá, papá, ayúdame!». Ambos corrieron hacia la casa. Encontraron a Sofía en su cama, llorando y temblando, claramente en medio de una pesadilla. «¡Los carros! Mamá, papá, cuidado con los carros!», gritaba entre sollozos. Santiago se acercó a la cama, pero parecía paralizado, sin saber qué hacer. Esperanza no lo pensó 2 veces. Se sentó en el borde de la cama y tomó a Sofía en sus brazos. «Shh, mi amor, estás a salvo. Fue solo un sueño. Estás aquí, conmigo y con tu papá. Estás a salvo». «Esperanza», murmuró Sofía, aún entre sueños. «Sí, soy yo. Estoy aquí. No te voy a dejar». Gradualmente, los sollozos de Sofía se calmaron. Se acurrucó contra Esperanza como si fuera su madre, y en pocos minutos se había vuelto a dormir. Santiago observaba la escena desde la puerta, con lágrimas en los ojos. «Nunca había podido calmarla cuando tiene estas pesadillas», susurró. «Los psicólogos dicen que es trauma por el accidente, pero yo nunca sé qué hacer». Esperanza siguió acariciando el cabello de Sofía, que dormía plácidamente en sus brazos. «¿Con qué frecuencia tiene estas pesadillas?». «2 o 3 veces por semana, a veces más». «¿Y usted qué hace normalmente?». Santiago se sentó en la silla junto a la cama, con expresión derrotada. «Llamo al médico. Le doy el medicamento que me recetaron. Espero a que pase. Pero la abraza. Le dice que está a salvo. Se queda con ella hasta que se calma». Yo no sabía que tenía que hacer eso. Por primera vez desde que lo conocía, Esperanza vio a Santiago completamente vulnerable. No era el millonario poderoso, sino un hombre aterrado de no ser suficiente para la niña que había prometido proteger. «Santiago», le dijo suavemente, «acérquese». Él se acercó a la cama. Esperanza tomó su mano y la puso sobre la frente de Sofía. «Ella necesita saber que usted está ahí. Necesita su contacto, su voz, su presencia. Los medicamentos curan el cuerpo, pero el amor cura el alma». Santiago tocó delicadamente la frente de su hija y por primera vez en 3 años sintió que realmente estaba conectando con ella. «No sé cómo ser padre», confesó con la voz quebrada. «Tengo tanto miedo de lastimarla más de lo que ya está lastimada». Esperanza lo miró con una ternura que lo sorprendió. El hecho de que tenga miedo significa que le importa, y el hecho de que le importe significa que ya es mejor padre de lo que cree. Se quedaron allí en silencio, los 2 adultos velando el sueño de la niña que los había unido. Y en ese momento, en esa habitación llena de luz de luna y amor protector, algo cambió entre ellos. La investigación, las mentiras, las diferencias sociales, todo pareció secundario ante la realidad de 2 personas que se necesitaban mutuamente para ser mejores versiones de sí mismas. Cuando finalmente se aseguraron de que Sofía dormía profundamente, salieron juntos de la habitación. En el pasillo, bajo la luz tenue de la luna que entraba por las ventanas, Santiago se detuvo. «Esperanza, yo...». «Shh», lo interrumpió ella, poniéndole un dedo en los labios. «Ya hablamos bastante por esta noche. ¿Significa eso que me perdona?». En lugar de responder con palabras, Esperanza se acercó y lo besó suavemente. Fue un beso lleno de perdón, de comprensión y de algo más profundo que ninguno de los 2 estaba listo para nombrar todavía. Cuando se separaron, Santiago la miró con una intensidad que le quitó el aliento. «¿Qué significa esto?», susurró. «Significa que todos merecemos una segunda oportunidad», respondió Esperanza. «Incluso los millonarios que no saben cómo pedir una cita». Por primera vez desde que se conocían, Santiago sonrió con completa felicidad. «Eso significa que mañana me va a enseñar a construir castillos de arena. Eso significa que mañana le voy a enseñar muchas cosas, Santiago Herrera. Pero primero, tiene que prometer que no habrá más secretos entre nosotros». «Lo prometo». «Entonces vamos a ver qué pasa». Se despidieron con otro beso, más largo esta vez, lleno de promesas no dichas y posibilidades infinitas. Mientras cada uno se dirigía a su habitación, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Ya no eran extraños unidos por la casualidad, sino 2 almas que habían comenzado a reconocerse mutuamente.
El sonido de las olas siguió acompañándolos hasta el amanecer, como una melodía de esperanza que prometía días mejores por venir. El regreso a Bogotá fue como despertar bruscamente de un sueño hermoso. En la casa de playa, Santiago y Esperanza habían existido en una burbuja donde las diferencias sociales parecían irrelevantes, donde lo único que importaba era la felicidad de los niños y la conexión creciente entre ellos. Pero la capital los recibió con toda la fuerza de la realidad. La primera señal de que las cosas serían diferentes llegó cuando Santiago insistió en enviar a Esperanza y a Mateo a casa en su BMW blindado con chofer. «Santiago, yo puedo tomar un taxi normal», protestó Esperanza en el aeropuerto. «No necesito todo esto. Es por seguridad. Bogotá puede ser peligrosa y quiero asegurarme de que lleguen bien. He vivido en Bogotá durante 8 años. Sé cuidarme sola». Pero Santiago ya había dado instrucciones al chofer, y Esperanza se sintió incómoda por primera vez desde el fin de semana. En Isla Barú había visto al hombre vulnerable. En Bogotá estaba viendo de nuevo al millonario controlador. Durante el trayecto a la Candelaria, Mateo pegó la nariz a la ventana polarizada del BMW. «Ma, ¿este carro cuesta más que nuestro apartamento?» «Probablemente, mi amor. Santiago es muy rico». Esperanza miró a su hijo, tan inocente, tan ajeno a las complejidades de las diferencias sociales. «Sí, mijo, muy rico». «¿Eso es malo?» La pregunta la tomó desprevenida. ¿Era malo? No exactamente, pero sí era complicado. No es malo, Mateo, pero a veces hace que las cosas sean diferentes. Los siguientes días confirmaron sus temores. Santiago la llamaba constantemente, enviaba flores caras a su trabajo, trataba de planear citas en restaurantes lujosos de la zona rosa, donde Esperanza se sentía como un pez fuera del agua. «¿Por qué no podemos ir a comer arepas en el centro, como hace la gente normal?», le preguntó durante una de sus llamadas. «Porque quiero darte lo mejor», respondió Santiago sin entender el punto. «Quiero consentirte». «Santiago, yo no necesito que me consientas, necesito que me conozcas». Pero él parecía no entender la diferencia. La situación se complicó cuando apareció el primer artículo en una revista de farándula local. Una foto borrosa de Esperanza y Santiago en el aeropuerto, con el titular «El magnate Santiago Herrera conquista el corazón de una azafata». El artículo especulaba sobre la diferencia de clases, hablaba de romances temporales de los ricos y sugería que Esperanza era solo el capricho pasajero de un millonario aburrido. Esperanza leyó el artículo en el descanso de su turno, rodeada de compañeras que la miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Esperanza, ten cuidado», le advirtió Carmen, su compañera más cercana. «Estos hombres ricos juegan en ligas diferentes. Cuando se aburran te van a dejar y vas a quedar con el corazón roto». «No es así», defendió Esperanza, pero su voz no sonó tan convincente como habría querido. «Mira, yo no digo que sea mala persona», continuó Carmen, «pero él vive en un mundo donde puede comprarlo todo, incluyendo personas. ¿Estás segura de que no es eso lo que está pasando?». Las palabras de Carmen se clavaron como espinas en la mente de Esperanza. ¿Era posible que Santiago estuviera simplemente comprando una experiencia familiar? ¿Era ella solo un entretenimiento temporal? Mientras tanto, Santiago enfrentaba sus propias presiones. En una junta directiva de su empresa, Patricia Delgado, su socia comercial y exnovia, decidió abordar el tema directamente. «Santiago, necesitamos hablar sobre tu nueva situación personal», dijo Patricia después de que salieron los otros socios. Patricia era una mujer de 40 años, elegante y sofisticada, hija de una familia acomodada de Medellín. Había estado esperando durante 2 años que Santiago se decidiera a retomar su relación romántica. «No veo que tenga que ver mi vida personal con la empresa. Tiene que ver cuando apareces en revistas con mujeres que claramente no son de nuestro círculo», respondió Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los clientes hablan, Santiago. Se preguntan si tu criterio para elegir está nublado». «¿Mi criterio para elegir qué? Socios, inversiones, mujeres. Todo está conectado en nuestro mundo y tú lo sabes». Santiago sintió una rabia que no había experimentado en años.
Mi vida personal no es tema de conversación para nadie. Claro que no, dijo Patricia alzando las manos en gesto de rendición. Solo te digo que seas cuidadoso. Estas mujeres, bueno, pueden estar buscando seguridad económica más que amor verdadero. La conversación dejó a Santiago inquieto, no porque creyera que Esperanza estuviera interesada en su dinero, sino porque se dio cuenta de que todo su círculo social pensaría exactamente eso. La tensión explotó una semana después, durante una cena que Santiago organizó en su apartamento. Había invitado a Patricia y a otros socios, supuestamente para celebrar un nuevo contrato, pero Esperanza sospechaba que era una especie de prueba social. Esperanza llegó directamente del trabajo, con su uniforme de azafata impecable, pero sintiendo cada peso de la diferencia social. El penthouse de Santiago estaba lleno de gente elegante, hablando de inversiones, viajes a Europa y propiedades en Miami. Esperanza, quiero presentarte a Patricia Delgado, mi socia comercial, dijo Santiago claramente nervioso. Patricia extendió la mano con una sonrisa perfecta. Un placer conocerte. Santiago me ha contado que trabajas en aviación comercial. Soy azafata de Avianca, respondió Esperanza notando inmediatamente el tono condescendiente. ¡Qué interesante! Debe ser agotador estar todo el día de pie atendiendo pasajeros. Tiene sus desafíos, pero me gusta mi trabajo. Claro, claro, aunque imagino que debe ser difícil tener una vida social normal con esos horarios tan irregulares. La conversación continuó en la misma línea, con Patricia haciendo comentarios aparentemente inocentes, pero claramente diseñados para hacer sentir a Esperanza fuera de lugar. Hablaba de restaurantes caros, de marcas exclusivas, de lugares de vacaciones que costaban más que el salario anual de Esperanza. Lo que más la molestó no fueron los comentarios de Patricia, sino que Santiago no la defendió. Se quedó callado, observando la interacción con una expresión incómoda, pero sin intervenir. La gota que derramó el vaso llegó cuando Patricia, después de varias copas de vino, decidió ser más directa. Esperanza, perdona la curiosidad, pero ¿cómo es que una azafata termina en el círculo social de Santiago? Debe tener una historia fascinante. Patricia, murmuró Santiago finalmente interviniendo, pero demasiado tarde y demasiado suave. No, está bien, dijo Esperanza, poniéndose de pie. Tienes razón, Patricia. Es una historia fascinante. Resulta que algunas personas no necesitamos tener dinero en el banco para tener riqueza en el corazón. Algunas personas creemos que el valor de una persona no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria, sino por el tamaño de su capacidad de amar. El silencio en el comedor fue absoluto. Patricia la miró con una mezcla de sorpresa y respeto involuntario. Santiago se había puesto pálido. Ha sido una velada educativa, continuó Esperanza tomando su bolsa. Gracias por la hospitalidad, Santiago. Creo que ya es hora de que me vaya. Esperanza, espera. Santiago se levantó siguiéndola hacia la puerta. ¿Para qué? ¿Para que me expliques por qué no me defendiste ahí adentro? ¿Para que me digas que Patricia no quiso decir eso? Ella se extralimitó. Tienes razón. No, Santiago. Ella dijo exactamente lo que piensa tu círculo social sobre mí. Y tú te quedaste callado porque en el fondo sabes que tienen razón. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿de qué hablamos cuando estamos solos? ¿De tus reuniones de trabajo? ¿De tus inversiones? ¿De tu mundo millonario? No, Santiago. Hablamos de Sofía, de Mateo, de cosas reales, porque esa es la única área donde realmente somos iguales. Santiago sintió como si le hubieran dado una bofetada. Esperanza, por favor, no te vayas así. ¿Podemos hablar esto? ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo Esperanza con lágrimas en los ojos, que en Isla Barú vi al hombre del que me podría enamorar, pero aquí en Bogotá solo veo al millonario que está avergonzado de estar conmigo. Yo no estoy avergonzado de ti. Entonces, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué permitiste que esa mujer me tratara como si fuera una buscafortuna? Santiago no tuvo respuesta, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Eso pensé, dijo Esperanza, secándose las lágrimas. Tal vez todos tenían razón. Tal vez venimos de mundos demasiado diferentes. Esperanza. Necesito tiempo, Santiago. Necesito pensar si esto puede funcionar realmente,
o si solo estoy viviendo un cuento de hadas que va a terminar lastimando a mi hijo. Se fue esa noche, dejando a Santiago parado en la puerta de su penthouse, rodeado del lujo que de repente se sentía vacío y sin sentido. Durante las siguientes 3 semanas, no tuvieron contacto. Esperanza se sumergió en el trabajo, haciendo turnos dobles para no pensar. Mateo preguntaba constantemente por Santiago y Sofía, sin entender por qué su nueva familia había desaparecido tan repentinamente. Santiago intentó llamarla varias veces, pero ella no respondía. Envió flores, que Esperanza regresó sin abrir. Finalmente, desesperado, se presentó en el aeropuerto, pero ella le pidió a seguridad que no lo dejaran acercarse durante sus horas de trabajo. Era como si hubieran construido un castillo de arena hermoso e imposible, que la primera ola de la realidad había destruido completamente. Pero el verdadero catalizador para el cambio estaba por llegar, en la forma de una crisis que ninguno de los dos había anticipado y que pondría todo en perspectiva. Santiago se despertó con el sonido del teléfono sonando insistentemente a las 5 de la mañana. Era Teresa, la empleada doméstica que cuidaba a Sofía cuando él viajaba por trabajo. «Señor Santiago, tiene que venir inmediatamente. La niña Sofía está muy mal». «¿Qué pasó? ¿Se lastimó?» «No, señor. No come desde hace 3 días. No quiere ir al colegio. Y anoche la escuché llorando y gritando el nombre de la señora Esperanza. Creo que necesita ayuda profesional». Santiago se vistió en tiempo récord y manejó como loco hasta su apartamento. Encontró a Sofía acurrucada en su cama, abrazando el peluche de unicornio que Esperanza le había arreglado en el aeropuerto aquella primera vez. «Princesa, ¿qué pasa? Teresa dice que no estás comiendo». Sofía lo miró con ojos hinchados de tanto llorar. «¿Esperanza se fue porque yo hice algo malo?» La pregunta le partió el corazón a Santiago. «No, mi amor, Esperanza no se fue por ti. Los adultos a veces tenemos problemas complicados. ¿Pero va a volver? ¿Voy a volver a ver a Mateo?» Santiago no supo qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que el orgullo y las diferencias sociales habían destruido lo que podría haber sido una familia hermosa? «No lo sé, princesa. No lo sé». Esa misma mañana, Santiago llevó a Sofía al psicólogo infantil que la había estado tratando desde el accidente. La doctora Melissa Ruiz fue directa y sin rodeos. «Santiago, Sofía está experimentando lo que llamamos una regresión traumática. En su mente, la ausencia de Esperanza es similar al abandono que sintió cuando perdió a sus padres biológicos. Pero Esperanza no era su madre, solo la conoció unas pocas veces. Para los niños que han sufrido pérdidas traumáticas, cualquier figura de apego seguro se vuelve crucial. Sofía había comenzado a ver a Esperanza como una figura materna. Su desaparición repentina reactiva todos sus miedos de abandono. Santiago se sintió como el peor padre del mundo. ¿Qué puedo hacer? Idealmente restablecer el contacto con Esperanza, aunque sea gradualmente. Pero si eso no es posible, tendremos que trabajar intensivamente en terapia para ayudar a Sofía a procesar otra pérdida. Santiago salió del consultorio con el mundo sobre los hombros. ¿Cómo había permitido que su orgullo y su cobardía lastimaran a su hija de esta manera? Esa tarde, decidió hacer algo que nunca había hecho en sus 38 años de vida: pedirle consejo a alguien. Llamó a doña Esperanza, la abuela de Carlos, el padre biológico de Sofía. Era una mujer de 80 años que vivía en una casa humilde en el barrio San Rafael y que siempre lo había tratado con cariño a pesar de las diferencias sociales. «Mijo», le dijo doña Esperanza después de escuchar toda la historia, «usted está pensando con la cabeza de rico, no con el corazón de papá». «¿Qué quiere decir?» «Que está más preocupado por lo que va a decir la gente que por lo que necesita su hija. Esa muchacha, Esperanza, ¿la quiere?» «Sí, la quiero mucho». «¿Y ella lo quiere a usted?» «Creo que sí, pero las cosas son complicadas». «Ay, mijo», lo interrumpió la anciana, «el amor no es complicado, las personas lo complicamos. ¿Usted quiere ser feliz o quiere quedar bien con esa gente que ni siquiera lo conoce de verdad?» Las palabras de doña Esperanza le dieron vueltas en la cabeza durante días, pero el catalizador final llegó de donde menos lo esperaba. Patricia apareció en su oficina una tarde.
con una sonrisa triunfante que él conocía demasiado bien. Santiago, espero que no te moleste, pero tome ciertas medidas preventivas con respecto a tu situación con esa azafata. ¿Qué medidas? Tengo un amigo en la revista que publicó el primer artículo. Le proporcioné algunas fotos más reveladoras de ustedes dos, junto con información sobre su origen humilde. El artículo sale mañana. Creo que cuando ella vea cómo puede afectar su reputación profesional, entenderá que es mejor mantenerse alejada. Santiago sintió una furia tan intensa que tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no perder el control. ¿Qué hiciste exactamente? Protegí tus intereses. ¿Y los de la empresa? Esta mujer claramente no era apropiada para alguien de tu posición social. Patricia, tú no tienes derecho a meterte en mi vida personal. Tengo derecho a proteger nuestros negocios. Y francamente, Santiago, me sorprende que no veas lo obvio. Esa mujer te está usando. ¿Sabes qué es lo obvio, Patricia? Que durante 2 años has estado esperando que yo vuelva contigo y que estás celosa de Esperanza. Patricia se puso pálida. Eso no es... ¿Y sabes qué más es obvio? Que Esperanza vale más en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo, porque ella tiene algo que tú nunca has tenido, un corazón genuino. Santiago, estás cometiendo un error. El único error que cometí fue permitir que tu veneno me hiciera dudar de la mejor cosa que me había pasado en la vida. Santiago tomó su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? A arreglar el desastre que ayudaste a crear. Y Patricia, cuando regrese, vamos a tener una conversación muy seria sobre tu futuro en esta empresa. Santiago manejó directo al aeropuerto El Dorado, pero cuando llegó, descubrió que Esperanza estaba en un vuelo a Cartagena y no regresaría hasta el día siguiente. Era perfecto, porque eso le daba tiempo de planear la disculpa más importante de su vida. Esa noche, Santiago hizo algo que no había hecho desde que era niño. Lloró. Lloró por Sofía, por Esperanza, por Mateo, por todo lo que su orgullo estúpido había destruido. Y después de llorar, tomó la decisión más importante de su vida. Al día siguiente, Santiago llegó al aeropuerto 2 horas antes de que aterrizara el vuelo de Esperanza. Llevaba consigo a Sofía, quien había insistido en acompañarlo cuando él le explicó que iban a buscar a Esperanza para pedirle perdón. ¿Crees que nos va a perdonar, papá?, preguntó Sofía mientras esperaban en la sala de llegadas. No lo sé, princesa, pero vamos a intentarlo, y si no nos perdona hoy, lo intentaremos mañana, y pasado mañana, hasta que entienda que no podemos vivir sin ella y sin Mateo. ¿Y si dice que no? Santiago miró a su hija, tan vulnerable, tan esperanzada. Entonces aprenderemos a ser felices solo nosotros dos. Pero al menos habremos luchado por nuestra familia. Cuando Esperanza salió de la manga de aterrizaje, arrastrando su maleta de mano y con el rostro cansado después del vuelo, lo último que esperaba ver era a Santiago y a Sofía esperándola. Su primera reacción fue de molestia. Santiago, ya te dije que no quiero verte en mi lugar de trabajo. Lo sé, pero necesitaba hablar contigo. Necesitaba pedirte perdón. Esperanza, gritó Sofía rodando su silla de ruedas hacia ella. Te extrañé tanto. ¿Por qué no contestabas mis llamadas? Esperanza se arrodilló para abrazar a la niña, sintiendo cómo se le partía el corazón. Ay, mi amor, yo también te extrañé. Yo. Pero a veces los adultos tenemos problemas complicados. Mi papá dice que va a arreglar todo. ¿Verdad, papá? Santiago se acercó y Esperanza notó que parecía diferente, más humilde, más vulnerable. Esperanza, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo me comporté, pero hay algo que necesitas saber. Le contó sobre la crisis de Sofía, sobre la manipulación de Patricia, sobre la revelación de que había estado permitiendo que su mundo social dictara sus decisiones personales. Y me di cuenta de algo, continuó Santiago. Durante toda mi vida he estado tratando de ganar la aprobación de personas que en realidad no me importan. Pero cuando conocí a una persona que realmente me importa, permití que esas mismas personas la lastimaran. Esperanza lo escuchaba con expresión indescifrable. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Santiago? Quiero que me des otra oportunidad, no como el millonario Santiago Herrera, sino como el hombre que se enamoró de ti en una playa.
El hombre que quiere aprender a ser mejor padre, mejor pareja, mejor persona. Santiago se arrodilló en el suelo del aeropuerto ante la mirada sorprendida de los pasajeros que transitaban. Esperanza Morales, ¿te quieres casar conmigo? El silencio fue ensordecedor. Esperanza lo miró como si hubiera perdido completamente la cabeza. ¿Te volviste loco? ¿Aquí? ¿Ahora? Estoy loco. Loco de amor por ti. Loco por arreglar lo que destruí. Santiago sacó de su bolsillo una pequeña caja, pero no contenía un anillo de diamantes. Contenía un anillo hecho con un pedacito de coral que Sofía había encontrado en la playa de Isla Barú. No es un diamante, explicó. Es un pedacito de coral que Sofía encontró en la playa donde nos enamoramos, porque nuestro amor no nació del lujo, sino de momentos simples y genuinos. Esperanza tomó el pequeño anillo, con lágrimas en los ojos. Santiago, no me respondas ahora, la interrumpió. Solo quiero que sepas que voy a luchar por nosotros, que voy a cambiar todo lo que tengo que cambiar, que voy a defender nuestro amor contra quien sea y contra lo que sea. ¿Y tu círculo social, tu empresa, tu reputación? Que se vayan al diablo. Tú y los niños son mi familia. Lo único que importa. Esperanza miró a Sofía, que la observaba con ojos suplicantes. ¿Tú qué opinas, princesa? ¿Crees que tu papá y yo podemos hacer que esto funcione? Creo que ustedes se aman, y creo que Mateo y yo necesitamos una familia completa. Esperanza se quedó callada por un momento que se sintió eterno. Finalmente, se puso de pie y extendió la mano hacia Santiago. Está bien, pero con condiciones. Las que quieras. Primera condición, nada de mansiones ni penthouses. Vivimos en una casa normal, en un barrio normal. Acepto. Segunda condición, yo sigo trabajando. No porque necesite el dinero, sino porque me gusta mi trabajo. Acepto. Tercera condición, cuando alguien me falte el respeto, tú me defiendes, siempre, sin importar quién sea. Acepto. Y prometo que nunca más vas a tener que defenderte sola. Y última condición, cuando nos casemos, no va a ser una boda ostentosa, va a ser una celebración simple, con las personas que realmente nos aman. ¿Eso significa que sí?, preguntó Santiago, sin atreverse a creer. En lugar de responder con palabras, Esperanza se inclinó y lo besó, ahí mismo en el aeropuerto, rodeados de pasajeros que aplaudían y de Sofía que gritaba de alegría. Sí, Santiago Herrera, me voy a casar contigo. Cuando se separaron, Santiago tenía lágrimas en los ojos. ¿Y sabes qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a buscar a Mateo. Y vamos a decirle que su familia está completa. Mientras salían juntos del aeropuerto, los cuatro convertidos finalmente en una familia, Santiago se dio cuenta de que había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor verdadero no se trata de tener suficiente dinero para comprar la felicidad, sino de tener suficiente valor para luchar por ella. Y por primera vez en su vida se sentía verdaderamente rico. 2 años habían pasado desde aquel día en el aeropuerto, cuando Santiago se arrodilló para pedirle matrimonio a Esperanza. 2 años de aprendizaje, crecimiento y construcción de una familia que ninguno de ellos había imaginado posible. La casa que compartían en el barrio Chicó no era ni el penthouse minimalista de Santiago, ni el pequeño apartamento de la Candelaria de Esperanza. Era algo completamente nuevo, un hogar de 3 habitaciones con jardín, donde las risas de los niños llenaban cada rincón y donde las fotos familiares decoraban las paredes pintadas de colores cálidos. Santiago había cumplido todas sus promesas, había vendido el penthouse y reducido considerablemente el tamaño de su empresa, enfocándose en proyectos que realmente le apasionaban en lugar de simplemente generar más dinero. Patricia ya no formaba parte de su vida profesional ni personal, después de una conversación definitiva sobre respeto y límites. Esperanza siguió trabajando como azafata, pero ahora por elección y pasión, no por necesidad. Sus compañeras de trabajo habían visto la transformación en ella. Seguía siendo la misma mujer generosa y trabajadora, pero ahora había una tranquilidad en sus ojos, la paz de quien ha encontrado su lugar en el mundo. La mañana de este sábado en particular,
La familia se preparaba para su viaje anual a Isla Barú, una tradición que habían establecido para celebrar el aniversario de su primer encuentro real. Pero antes de partir, tenían una parada importante que hacer. ¿Están listos?, preguntó Santiago cargando las maletas al carro. No podemos llegar tarde. Ya voy, papá, gritó Mateo desde su habitación. A los 10 años ya había adoptado completamente a Santiago como su padre, y la relación entre ellos era todo lo que Esperanza había soñado para su hijo, llena de aventuras, enseñanzas y amor incondicional. Sofía, ahora de 9 años, había florecido en el ambiente familiar. Las pesadillas habían prácticamente desaparecido, reemplazadas por sueños llenos de planes familiares y aventuras futuras. Su silla de ruedas no era una limitación, sino simplemente parte de quién era, y tanto Mateo como Santiago se habían vuelto expertos en adaptar cualquier actividad para incluirla completamente. «Esperanza, ¿trajiste la sorpresa?», preguntó Sofía mientras Santiago acomodaba su silla en el carro. «La tengo aquí», respondió Esperanza, palmeando su bolsa. «Pero recuerda, es un secreto hasta que lleguemos allá». Su primera parada fue el aeropuerto El Dorado, específicamente la sala de espera donde todo había comenzado. Era una tradición familiar ir allí antes de cada viaje a Isla Barú, un pequeño ritual para recordar cómo el destino los había unido. «Miren», dijo Mateo, señalando hacia la puerta de embarque, «ahí fue donde mamá conoció a Sofía. Y ahí fue donde papá se enamoró de mamá sin siquiera hablarle», agregó Sofía riéndose. Santiago tomó la mano de Esperanza y la besó suavemente. «Ahí fue donde aprendí que el amor verdadero puede comenzar en cualquier lugar, cuando dos corazones están listos para reconocerse». Mientras observaban el movimiento constante del aeropuerto, con familias reuniéndose y despidiéndose, viajeros cargados de sueños y esperanzas, Esperanza reflexionó sobre lo impredecible que puede ser la vida. 2 años atrás, era una madre soltera luchando día a día por salir adelante. Ahora era una esposa amada, madre de 2 hijos maravillosos y parte de una familia que había elegido construir con amor y paciencia. «¿En qué piensas?», le preguntó Santiago notando su expresión contemplativa. «En que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos», respondió Esperanza. «Y en que el amor verdadero no tiene que ver con el dinero que tienes en el banco, sino con la riqueza que llevas en el corazón». «Hablando de sorpresas», dijo Santiago con una sonrisa misteriosa, «yo también tengo algo que anunciar». «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Mateo, siempre curioso. «Decidí crear una fundación. Se va a llamar Fundación Corazones en Tránsito y va a ayudar a niños en situaciones difíciles que viajan solos, como Sofía aquel primer día. Esperanza va a ser la directora ejecutiva». «¿En serio?», exclamó Esperanza sin poder creer lo que escuchaba. «¿En serio? Vas a poder seguir trabajando en lo que amas, pero ahora ayudando a muchos más niños que necesitan a alguien como tú». Las lágrimas de felicidad corrieron por las mejillas de Esperanza. Era perfecto, absolutamente perfecto. «Ahora sí es mi turno», dijo Esperanza sacando de su bolsa un sobre sellado. «Esta es mi sorpresa para todos ustedes». «¿Qué es?», preguntaron los niños al unísono. «Ábrelo, Santiago». Santiago tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una ecografía en blanco y negro, con una pequeña figura apenas visible pero inconfundible. «Es lo que creo que es», susurró Santiago con los ojos brillando. «Vamos a tener un bebé», anunció Esperanza radiante. «Sofía y Mateo van a tener un hermanito o hermanita». El grito de alegría de Sofía resonó por toda la sala de espera. Mateo saltó de su asiento para abrazar a su madre, y Santiago la levantó del suelo, dándole vueltas mientras la besaba. «¿Cuándo?», preguntó Santiago aún sin poder creer la noticia. «En 7 meses, para abril. Un bebé de primavera», murmuró Sofía tocando suavemente el vientre a un plano de Esperanza. «¿Creen que será niño o niña?». «No importa», dijo Mateo con sabiduría de hermano mayor. «Lo que importa es que va a tener la mejor familia del mundo». 2 horas después, la familia estaba instalada en su casa de playa en Isla Barú, el lugar donde realmente habían aprendido a amarse como familia. El sol del Caribe se reflejaba en el agua cristalina,
y la brisa marina traía consigo promesas de felicidad duradera. Santiago observaba a sus hijos jugando en la arena, mientras Esperanza descansaba en una silla de playa, con una mano protectora sobre su vientre. Mateo había construido un túnel en la arena para que la silla de ruedas de Sofía pudiera pasar fácilmente, y ambos niños trabajaban en equipo para crear el castillo de arena más elaborado de la historia. «¿Sabes qué he aprendido en estos 2 años?», le dijo Santiago a Esperanza, sentándose junto a ella. «¿Qué?». «Que la verdadera riqueza no se mide en pesos ni en propiedades, se mide en momentos como este, en risas de niños, en proyectos compartidos, en la tranquilidad de saber que tienes una familia que te ama por quien eres, no por lo que tienes. Mi papá solía decir que la vida te da exactamente lo que necesitas, en el momento exacto en que estás listo para recibirlo», reflexionó Esperanza. «Cuando te conocí, yo necesitaba seguridad. Tú necesitabas aprender a amar. Los niños necesitaban una familia completa. Y ahora todos tenemos lo que necesitábamos, y mucho más». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, la familia se reunió en la terraza para la cena. Era una escena perfecta de felicidad doméstica. Santiago sirviendo el pescado que había comprado en el mercado local. Esperanza preparando el arroz con coco como le había enseñado su abuela. Sofía poniendo la mesa con la minuciosidad que la caracterizaba, y Mateo contando chistes que hacían reír a todos. «Propongo un brindis», dijo Santiago, levantando su vaso de jugo de mango, «por las familias que elegimos, por los amores que nos transforman y por la certeza de que los mejores días están siempre por venir». «¡Salud!», gritaron todos, chocando sus vasos. Esa noche, después de acostar a los niños, Santiago y Esperanza se sentaron en la misma terraza, donde se habían besado por primera vez. La diferencia era que ahora no había dudas, no había miedos, no había barreras entre ellos. «¿Te imaginas qué habría pasado si no me hubieras ayudado a Sofía aquel día en el aeropuerto?», preguntó Santiago. «Probablemente tú seguirías siendo un millonario solitario, y yo seguiría siendo una madre soltera luchando. Pero el destino tenía otros planes». «¿Crees en el destino?». «Creo en que el amor encuentra la manera. Tarde o temprano, de una forma u otra, las personas que están destinadas a estar juntas se encuentran». Santiago tomó la mano de Esperanza y la besó suavemente. «Te amo, Esperanza Herrera, y yo te amo a ti, Santiago, para siempre». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del Caribe y el sonido de las olas les cantaba una canción de cuna, Santiago y Esperanza supieron con absoluta certeza que habían encontrado su lugar en el mundo. No en la riqueza ni en la pobreza, no en los extremos, sino en el equilibrio perfecto del amor compartido. Su historia había comenzado en un aeropuerto, entre maletas y prisa, pero había florecido en una playa, entre arena y eternidad, que ahora continuaría en una casa llena de risas, en una fundación llena de propósito, en una familia llena de amor incondicional, porque al final descubrieron que la verdadera fortuna no se cuenta en cifras bancarias, sino en momentos robados, en besos compartidos, en niños felices, y en la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, siempre tendrán un hogar el uno en el otro. El amor había triunfado, como siempre triunfa cuando es verdadero, paciente y lo suficientemente valiente para enfrentar cualquier tormenta. Y así, bajo las estrellas del Caribe, la familia Herrera Morales se durmió sabiendo que habían encontrado el tesoro más grande de todos, un amor que duraría para toda la vida.